La mañana estaba cubierta por un cielo gris, cuando Wendy se sentó frente al escritorio impecable de Elaine, observando cómo su jefa hojeaba el archivo de promoción con una indiferencia casi pulida. 5 años de fines de semana sacrificados, cenas familiares perdidas y noches interminables se habían comprimido en un portafolio de 20 páginas, que Elaine apenas hojeó antes de dejarlo a un lado. Aprecio tu entusiasmo, dijo mientras ajustaba sus gafas de diseñador. Pero aunque he revisado tu solicitud con atención, considero que tu trabajo ha sido aceptable, no excepcional. No creo que estés lista para la gerencia superior. Tal vez dentro de 1 o 2 años. La palabra aceptable cayó entre ambas como una piedra. Durante años, Wendy había mantenido las mejores calificaciones de satisfacción del departamento. Había salvado personalmente la cuenta Lauber, cuando todos la daban por perdida, y no había tomado un solo fin de semana libre en 3 años. Aún así, solo sonrió y asintió, adoptando la expresión perfecta para sobrevivir en el mundo corporativo. Entiendo. Gracias por la retroalimentación. Elaine sonrió de forma ligera, ya mirando su reloj. La propuesta de Ellison requiere tu atención, o pidieron métricas adicionales antes de firmar. Mientras Wendy recogía sus cosas, Elaine ya escribía un correo, olvidando su decepción con la misma rapidez con la que la había desechado. Wendy caminó frente a la oficina esquinera que debería haber sido suya, con su puerta de vidrio y la ventana amplia donde su nombre debería haber brillado. En el estacionamiento, se sentó detrás del volante y se miró en el espejo retrovisor. La mujer que la devolvía la mirada no parecía triste ni enojada. Parecía calculadora. Encendió el motor y tomó 2 decisiones que cambiarían todo. Cancelaría sus próximas vacaciones y dejaría de escribir las guías operativas diarias que sostenían silenciosamente a toda la empresa. Nadie en la oficina lo sabía todavía, pero el sistema perfecto estaba a punto de desmoronarse sin su base invisible. Antes de continuar, Wendy reflexionó sobre una pregunta que muchos evitan. ¿Por qué tantas personas permanecen atrapadas en trabajos donde su valor pasa desapercibido? Si su historia te resulta familiar, no olvides suscribirte al canal. Cada semana comparte estrategias profesionales que pueden transformar tu vida laboral por completo. Ahora sí, volvamos al punto donde todo empezó a cambiar. Mi nombre es Amelia Carlton, y hasta ese día era considerada la empleada más confiable de Meridian Solutions. No la más visible, ni la mejor pagada, pero sí la persona que mantenía todo funcionando mientras otros disfrutaban del protagonismo. Tenía una reputación absolutamente sólida. Si algo fallaba, yo lo arreglaba. Si un cliente dudaba, yo lo calmaba. Si un proceso se volvía confuso, yo lo rediseñaba desde cero. Era la columna vertebral silenciosa que nadie veía, pero que todos daban por sentado. Y sin embargo, justamente por ser tan eficiente, me habían convertido en alguien invisible. Siempre he sido meticulosa, casi obsesiva con el orden, y poseo una memoria casi fotográfica para sistemas y procedimientos. Crecer con 4 hermanos menores me obligó a desarrollar una habilidad natural para anticiparme a los problemas antes de que explotaran, y esa destreza se trasladó perfectamente al mundo corporativo. Mientras otros se estresaban con crisis de último minuto, yo ya tenía 3 soluciones posibles antes de que alguien terminara de explicar el inconveniente. Pero, irónicamente, esa misma capacidad hacía que muchos asumieran que yo podía con todo, sin detenerse a pensar en la carga o en el mérito detrás de cada tarea. Cuando entré a la empresa 5 años atrás, heredé un departamento sumido en el caos absoluto. El líder anterior había renunciado de manera abrupta tras fuertes roces con la dirección, y se llevó consigo todos los conocimientos operativos. No dejó documentos, ni instrucciones, ni notas de transición, ni siquiera las contraseñas básicas para acceder a los sistemas más críticos. Recuerdo esa primera semana como una pesadilla. Clientes amenazando con cancelar contratos, expedientes incompletos, empleados confundidos y procesos que nadie sabía ejecutar correctamente. Aún así, decidí no rendirme. Pasé 3 meses exhaustivos reconstruyendo cada flujo de trabajo desde cero. Revisé carpetas antiguas, reorganicé bases de datos,
Descifré hojas de cálculo llenas de errores y reconstruí expedientes de clientes que parecían perdidos. No había guía, no había un plan maestro, solo intuición, paciencia y la determinación de no dejar que el departamento se hundiera. Cada noche me quedaba hasta medianoche, y cada madrugada regresaba como si nada hubiera pasado. Cuando terminé había creado manuales detallados para cada proceso, todos codificados por colores, indexados y organizados de manera impecable. Lo más irónico era que Elaine jamás se tomó el tiempo para aprender esos sistemas. ¿Por qué lo haría? Mientras yo me encargara de todo, para ella solo era necesario aparecer en las reuniones importantes y recoger los elogios. En cada evaluación de desempeño, repetía la misma frase: eres una solucionadora nata, pero esa frase siempre iba acompañada de un aumento modesto, nunca acorde al esfuerzo real detrás del trabajo. Mis aportes eran reconocidos, sí, pero de forma mínima, casi simbólica, como si la empresa quisiera agradecer sin obligarse a recompensar verdaderamente. Cuando el departamento estuvo por fin estabilizado, los directivos lo celebraron como si hubiera sido un milagro espontáneo, ignorando por completo las incontables horas que invertí en reconstruir cada engranaje. Yo observaba desde mi escritorio, consciente de que aunque mi trabajo sostenía todo, mi nombre rara vez aparecía en listas. A partir de ese punto, mi función se volvió imprescindible. Cada nuevo proyecto dependía de mis manuales. Cada contratación requería mi capacitación, y cada auditoría descansaba en mis reportes. Era como sostener un edificio entero con las manos, mientras otros caminaban por pasillos sin notar el peso que yo cargaba. Con el tiempo, mis responsabilidades crecieron sin que nadie lo notara formalmente. Cuando un sistema fallaba, me llamaban. Cuando un cliente dudaba, me buscaba. Cuando un director necesitaba claridad, acudía a mí. Sin embargo, los ascensos siempre iban para quienes sabían presentarse, no para quienes sosteníamos el trabajo invisible diario. Elaine, especialmente, dominaba el arte de tomar crédito sin asumir responsabilidad. Asistía solo a reuniones clave, repetía mis análisis como si fueran propios, y cuando algo salía bien, sonreía como si ella misma hubiera orquestado cada detalle. Yo escuchaba en silencio, preguntándome cuánto tiempo podría seguir permitiendo aquella dinámica diaria. Mientras tanto, mis manuales se convirtieron en el esqueleto del funcionamiento interno de la empresa. Cada procedimiento estaba documentado con precisión quirúrgica: flujos, excepciones, responsables, métricas y planes de contingencia. Sin ellos, el departamento no habría resistido ni una semana, pero pocos sabían realmente cuánta dedicación exigía mantener todo actualizado. Yo misma había construido un sistema perfecto, eficiente, intuitivo y capaz de prever errores antes de que surgieran. Sin embargo, ese sistema también me volvía indispensable, atrapándome en un papel que no dejaba espacio para crecer. La empresa dependía de mí, pero nunca lo suficiente como para recompensarme de verdad. Y aunque muchos me consideraban una pieza confiable, pocos entendían el costo emocional de sostenerlo todo. Vivía en un estado constante de alerta, revisando correos a medianoche, anticipando fallas y resolviendo problemas antes de que se manifestaran. Era eficiente, sí, pero también invisible, como si mi esfuerzo no tuviera rostro. Lo más frustrante era saber que aunque yo había reconstruido el departamento desde cero, nadie imaginaba la magnitud del trabajo real. Para la mayoría, el sistema funcionaba porque siempre había funcionado, como si las estructuras se hubieran creado solas. Pero cada engranaje llevaba mi huella, una huella que prefería ignorar. Por eso, cuando Elaine rechazó mi promoción, algo profundo se quebró. No fue sorpresa, pero sí fue la confirmación definitiva de que, para ellos, yo no era más que una herramienta conveniente. En ese momento comprendí que el sistema que había construido para sostenerlos podía derrumbarse con la misma facilidad. Esa comprensión sembró la primera chispa de lo que vendría después. Por primera vez en años, empecé a imaginar un futuro donde mi valor no dependiera de la ceguera ajena. Un futuro donde mi talento recibiera el reconocimiento merecido. Ese pensamiento tan simple y poderoso se convirtió en el inicio. El día siguiente a la negativa de Elaine, marcó un cambio interno que no pude ignorar.
Por primera vez en 5 años, no me presenté a la oficina a las 7:30 como un reloj. Llegué exactamente a las 9, ni un minuto antes ni un minuto después. No preparé los informes matutinos, no organicé las reuniones de Elaine, ni anticipé los problemas que solía resolver antes de que surgieran. Me limité a ocupar mi espacio, ese que siempre había parecido demasiado pequeño para el volumen de trabajo que cargaba. Mis compañeros comenzaron a notar la diferencia de inmediato. Los correos se acumulaban, los hilos de conversación se volvían confusos, y sin mi intervención habitual, los pequeños incendios operativos empezaron a prenderse sin control. A media mañana, Peter se acercó a mi escritorio con el ceño fruncido como si le faltara una pieza esencial del rompecabezas. ¿Viste el problema con la programación de Loftford? Preguntó. Respondí sin apartar la vista de mi pantalla. Esperó, incómodo, claramente esperando que resolviera todo como siempre, pero esta vez no lo hice. A mediodía, 3 personas más habían pasado por mi escritorio buscando mi ayuda. A todas le respondí con la misma calma. Cada problema tenía un departamento correspondiente, y yo no era la solución universal. Miraba sus expresiones confusas con cierta satisfacción silenciosa. Era increíble cuánta gente dependía de mí sin siquiera notarlo. A las 5 en punto cerré mi sesión, guardé mis cosas y salí de la oficina sin una sola carpeta adicional bajo el brazo. El aire del atardecer se sentía diferente, más ligero. Mientras conducía de regreso a casa, tomé una decisión más. Cancelaría mis vacaciones, no para trabajar más, sino para observar desde la distancia cómo la estructura que yo misma había levantado se tambaleaba sin mis apoyos invisibles. Esa noche, ignoré cada notificación de trabajo. Apagué el teléfono corporativo. Respiré profundo y me permití algo que había olvidado: estar presente. Con mi hija Elena, horneé galletas con chispas de chocolate y reímos juntas por primera vez en mucho tiempo. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y alegría. Mamá, ¿por qué estás en casa tan temprano? Me quedé pensando en cómo explicar los juegos políticos de una oficina a una niña de 10 años. Decidí que mi tiempo vale más, respondí finalmente. Su sonrisa fue la confirmación que necesitaba. Mientras la casa se llenaba del aroma dulce de las galletas, comprendí algo importante. Durante años había sacrificado mi vida personal por un trabajo que no me veía. Ahora, al recuperar aunque fuera una tarde, sentía como una parte de mí despertaba lentamente, recordándome que yo importaba más que cualquier manual o sistema. Esa noche marcó un giro definitivo en mi interior. Comprendí que durante años había entregado demasiado a un lugar que apenas me veía. Por primera vez pensé en mí misma y en el futuro que realmente quería construir lejos de esa dependencia. Finalmente, a la mañana siguiente, llegué nuevamente a las 9 en punto, manteniendo la misma precisión calculada del día anterior. En cuanto crucé la puerta principal, noté el ambiente cargado. El murmullo habitual había sido reemplazado por un silencio tenso, interrumpido solo por pasos rápidos y conversaciones susurradas. Los monitores mostraban correos en rojo, y varios compañeros corrían de un cubículo a otro, intentando comprender qué estaba fallando exactamente. Yo, en cambio, caminé con la calma de alguien que conoce el origen de la tormenta. Me dirigí a mi escritorio con normalidad. Coloqué mi bolso en el cajón y encendí mi computadora sin prisa. Un par de ojos curiosos se asomaron desde distintos cubículos, como si observaran la aparición de un elemento clave que había estado ausente demasiado tiempo. Apenas abrí mi correo. Una avalancha de mensajes urgentes apareció en la bandeja de entrada: solicitudes pendientes, preguntas sin respuesta, recordatorios automáticos. Todo había sido dejado en manos del destino y del desconocimiento general sobre cómo funcionaba realmente el departamento. A las 10:30, Elena apareció finalmente. Su rostro, normalmente impecable, revelaba señales claras de agotamiento y frustración. Su peinado perfecto parecía haber sobrevivido a duras penas, a una mañana intensa, y al caminar hacia mi escritorio, sus tacones resonaban con un ritmo impaciente. ¿Dónde están las notas del proceso para las personalizaciones de Ellison? Preguntó con un tono que intentaba sonar firme, aunque se notaba la desesperación oculta.
Respondí con suavidad. En la unidad compartida, bajo la carpeta de implementaciones. Lo mencioné en la reunión del mes pasado. Eleanor frunció el ceño. Hay cientos de archivos allí. ¿Cuál exactamente? Sin alterar mi expresión, abrí la carpeta en mi pantalla. El documento maestro se llama Ellison Enterprise Integration Complete Process Documentation. Tiene 200 páginas, secciones por módulos. Su cara palideció un poco. Lo abrió frente a mí, desplazándose rápidamente y encontrando solo una maraña de pestañas y tablas que jamás había revisado. ¿Puedes encargarte tú? El cliente espera una respuesta ahora mismo. Asentí con amabilidad, pero añadí. Claro, después de la revisión de cumplimiento. Tengo esa reunión esta tarde. Se quedó sin palabras. Por primera vez, entendió que yo seguía el horario oficial, no el horario extraoficial que ella siempre había esperado de mí. El resto de la mañana fue un desfile de confusión creciente. Problemas que yo solía resolver en minutos ahora escalaban entre departamentos sin solución clara. La falta de mis actualizaciones diarias comenzó a mostrarse como fisuras en un muro. Pequeños errores que, combinados, amenazaban con derrumbar todo el sistema. Observaba con discreción mientras mis compañeros intentaban interpretar mis guías, deteniéndose en cada párrafo como si fuera un idioma desconocido. A las 5 en punto, cerré sesión y me levanté con la misma serenidad del día anterior. Mientras salía, podía oír teléfonos sonando, órdenes cruzadas y voces tensas tratando de comprender qué estaba pasando. Y aunque no lo mostraba, dentro de mí sabía que aquello era apenas el comienzo del caos. Cuando regresé a casa, después de aquel viaje para aclarar mi mente, encontré la mansión extrañamente silenciosa. No era el silencio habitual, sino uno cargado, tenso, como si el aire mismo se negara a moverse. Tomé aire y avancé. Sabía que ya no podía seguir ignorando lo que ocurría. Había llegado el momento de enfrentar a mi hijo y a Emily con la verdad que durante años había preferido no ver. Subí las escaleras despacio, escuchando cada crujido. Desde el pasillo pude oír unas risas ahogadas provenientes de la sala privada de Emily. No eran risas de felicidad. Sonaban nerviosas, tensas, como si supieran que algo estaba por desmoronarse. Caminé hacia allí con paso firme, y antes de entrar, escuché mi nombre en voz baja. Gillian no sospecha nada, dijo Emily, con un tono satisfecho. Mientras cumplamos todo antes de que ella regrese, no habrá problema, respondió la voz de mi hijo, claramente inquieto. Me quedé petrificada. ¿Cumplir qué? ¿Por qué hablaban de mí como si yo fuera un obstáculo? Me armé de valor, giré la perilla y entré. Ambos se sobresaltaron. Emily escondió algo detrás de su espalda, mientras mi hijo se levantaba rápidamente. Mamá, no te escuchamos llegar, dijo él, forzando una sonrisa. No vine a que me escucharan, respondí, observando cada detalle de la habitación. Vine a que me digan la verdad. Emily cruzó los brazos, fingiendo seguridad. ¿La verdad sobre qué? Preguntó con esa insolencia que ya no se molestaba en ocultar. Sobre mis cuentas, mis propiedades, mis inversiones, dije sin rodeos. Sobre todo lo que han estado moviendo sin mi autorización. El rostro de mi hijo palideció. Intentó hablar, pero Emily lo interrumpió. Gillian, estás exagerando. Todo lo hicimos para ayudarte. Tus decisiones ya no son tan acertadas. Solo queríamos protegerte. Sentí como la indignación me subía por el pecho. ¿Protegerme? Repetí, sin elevar la voz, pero con un tono que heló la sala. ¿O querían protegerse ustedes apoderándose de lo que no les pertenece? Emily dio un paso al frente, cambiando su expresión por una máscara de falsa compasión. Mira, no queremos que esto se vuelva feo. Solo firma los documentos y todo seguirá funcionando como hasta ahora. Tú estarás tranquila. Y nosotros también. ¿Documentos? Pregunté. Emily sacó finalmente lo que escondía. Un paquete de papeles gruesos, perfectamente ordenados. Me los extendió como si me estuviera ofreciendo una taza de té. Solo formalidades, dijo. Yo los tomé, observando cada página. Era un intento burdo pero peligroso de transferir el control total de mis cuentas a nombre de mi hijo y de su esposa. Firmar significaba perderlo todo.
Levanté la vista lentamente. No voy a firmar nada, dije dejando los papeles sobre la mesa con calma. Y a partir de hoy, las cosas cambiarán en esta casa. El silencio fue absoluto. Mi hijo abrió la boca para responder, pero lo detuve con un simple gesto. Mañana, tendremos una conversación más seria, añadí. Y quiero que estén los dos presentes. Salí de la sala sin mirar atrás, sintiendo sus miradas quemándome la espalda. Al cerrar la puerta, supe que había cruzado una línea de la que ya no había retorno. Esa noche casi no dormí, no por miedo, sino por una mezcla de claridad y determinación que hacía años no sentía. Toda mi vida había trabajado para construir ese patrimonio, y jamás imaginé que mi propio hijo permitiría que alguien lo manipulara hasta ese punto. Pero ahora que sabía la verdad, ya no iba a dejar que nadie tomara decisiones por mí. A la mañana siguiente me levanté temprano. La casa seguía envuelta en ese silencio denso, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. Ordené a la asistente que reuniera a todo el personal en el salón principal. Quería que todos fueran testigos del cambio que estaba por venir, pero no les dije por qué. Me preparé con calma. Vestí un traje sobrio pero elegante y bajé las escaleras con la serenidad de alguien que ya no está dispuesto a ceder terreno. Cuando llegué al salón, hijo y Emily ya estaban allí. Emily llevaba la misma expresión desafiante de siempre, pero en sus ojos vi algo nuevo: nerviosismo. Sabía que había perdido una parte del control. ¿Qué es todo esto, mamá?, preguntó mi hijo, mirando al personal reunido alrededor. Una reunión necesaria, respondí, sentándome frente a ellos. Es hora de aclarar ciertas cosas. Emily rodó los ojos. ¿De verdad vas a convertir esto en un espectáculo? Podríamos hablar en privado. No, dije con firmeza. Las decisiones que se han tomado aquí me afectaron a mí, a mi patrimonio, y al trabajo de todas estas personas. Por lo tanto, todos merecen saber la verdad. Hubo un murmullo entre el personal, pero nadie se atrevió a intervenir. Respiré hondo y continué. Durante meses, mis cuentas han sido movidas sin mi autorización. Se han firmado contratos, se han hecho transferencias y se han tomado decisiones financieras que solo tengo derecho a tomar. Y todo esto se hizo desde esta casa. Mi hijo bajó la cabeza. Emily, en cambio, me miró con una sonrisa tensa. Gillian, estás malinterpretando todo. Lo hicimos porque tus decisiones estaban afectando la estabilidad familiar. ¿Estabilidad?, pregunté. ¿O tu deseo de controlarlo todo? El silencio volvió a inundar la habitación. Entonces saqué una carpeta que había preparado la noche anterior. Documentos, estados de cuenta, copias de movimientos sospechosos. Todo estaba ahí. He contratado a un equipo de auditores y abogados, anuncié. Hoy comenzarán a revisar cada acción que se ha tomado en mi nombre. El rostro de Emily se endureció. «Estás insinuando que te robamos», dijo con un tono casi ofendido. «Estoy diciendo que desde hoy todo será transparente», respondí. «Y hasta que la auditoría concluya, ninguno de ustedes tendrá acceso a mis cuentas». Mi hijo levantó la vista, angustiado. «Mamá, ¿de verdad es necesario llegar a esto?» «Sí», le dije suavemente. «Porque te di mi confianza, y la dejaste en manos equivocadas». Emily apretó los puños, incapaz de ocultar su furia. En ese instante, entendí que el verdadero conflicto apenas estaba comenzando. Cuando la reunión terminó, la tensión era tan espesa que casi podía tocarse. Los empleados se retiraron con miradas de incertidumbre, pero también de alivio. Muchos de ellos habían notado cosas raras desde hacía tiempo, y aunque nunca lo dijeron abiertamente, yo sabía que algunos sospechaban de Emily. Mi hijo y ella, en cambio, se quedaron de pie frente a mí, incapaces de ocultar la incomodidad. Emily fue la primera en romper el silencio. «No puedes hacer esto, Gillian», espetó con un tono de autoridad que nunca le di. «No puedes bloquearnos el acceso sin avisarnos». Sonreí apenas. «Acabo de hacerlo», respondí sin alterarme. «Mis cuentas, mis reglas. Y por cierto, habrá más cambio». Emily dio un paso hacia mí, como si quisiera intimidarme, pero retrocedí un poco para que entendiera que no tenía ningún poder sobre mí. «¿Qué cambios?», preguntó mi hijo, nervioso. Tomé aire. «Desde hoy ustedes dos dejarán la mansión temporalmente», anuncié sin rodeos. «No es un castigo.
Es una medida necesaria mientras la auditoría revisa todo lo ocurrido. Mi hijo abrió los ojos de par en par. ¿Echarnos? A mí y a mi esposa. No los estoy echando, dije con calma. Solo les estoy pidiendo que se muden por un tiempo. Las investigaciones necesitan un ambiente limpio. Y yo también. Emily soltó una risa incrédula. ¿Y dónde se supone que vamos a vivir? En cualquiera de las propiedades que ya compraron con mi dinero, respondí, con un tono tan suave que dolió más que cualquier grito. Según mis registros, tienen varias opciones. El silencio que siguió fue devastador. Emily apretó los dientes, furiosa, pero sabía que no podía negar nada sin contradecirse. Mi hijo, en cambio, parecía confundido, herido, y quizá avergonzado. Mamá, comenzó. No pensé que llegarías tan lejos. Lo miré a los ojos. Era mi hijo, mi único hijo. Y ese era precisamente el dolor más grande. No estoy llegando lejos, respondí. Estoy defendiendo lo que construí durante toda mi vida. Y también estoy dándote una oportunidad de reflexionar sobre en qué te has convertido. Emily tomó a mi hijo del brazo. No tenemos por qué escuchar esto, dijo con dureza. Vámonos. Pero él no se movió. Emily. Espera. Por primera vez en mucho tiempo, noté que su voz no llevaba su tono. Era su voz real, llena de dudas. Tal vez, deberíamos respetar lo que mamá quiere. Al menos por ahora. Emily lo miró como si acabara de traicionarla. Estás de su lado. Estoy diciendo que no podemos luchar contra esto, contestó él, bajando la mirada. Emily se apartó de él. Bien. Si quieres obedecer, hazlo. Pero no esperes que yo acepte esto como una derrota. Me miró fijamente, con una sonrisa fría. Gillian, te prometo que no tienes idea de lo que acabas de comenzar. Dicho eso, salió de la habitación, dejando atrás a mi hijo, quien parecía roto por dentro. Yo me mantuve firme, aunque por dentro sentía la tormenta acercarse. Y tenía razón, lo que venía sería mucho más peligroso de lo que imaginaba.